Nos encontramos en esta sesión de aprendizaje para revisar algunos temas básicos del curso de aptitud verbal. Los temas a presentar el día de hoy son antónimos, analogías y oraciones incompletas. Empecemos por el primer tema. Sabemos que los antónimos se refieren a palabras de significado contrario, de significado opuesto. Es decir, cuando trabajamos antónimos, trabajamos ideas opuestas. Ideas opuestas. Si yo digo, por ejemplo, persona que mucho derrocha su dinero, y esa palabra tiene como significantes a pródigo, despilfarrador, manirroto, derrochador. Yo pienso, ¿y cuál es la idea opuesta? Persona que no gasta su dinero, que lo atesora, que lo guarda más bien. Ahí está la idea opuesta. ¿Cuál es la palabra que va con esa idea opuesta? Avaro, mezquino, tacaño, miserable, cicatero. Entonces, trabajando con ideas opuestas, vamos a ver una cosa fundamental, inicial. Yo diría el ABC de antónimos. Sin esto no se puede trabajar. La primera condición para resolver antónimos es respetar la categoría gramatical. Categorías gramaticales son 4 fundamentales en sinónimos y antónimos. Se trabajan con sustantivos, con verbos, con adverbios y con adjetivos. ¿Qué nos dice este punto? Que si a mí me preguntan por un antónimo y ese antónimo está planteado en sustantivo, yo tengo que contestarle con otro sustantivo. Es decir, ¿por qué amor y odio son antónimos? No solo porque son ideas opuestas, sino porque además ambos son sustantivos. No podría decir yo que el antónimo de amor es odiar, que el antónimo de amor es odioso, o que el antónimo de amor es odiando, porque no encajan en la categoría gramatical. Del mismo modo, siguiendo la indicación anterior, amar y odiar son opuestos, pero además de ser opuestos respetan su categoría gramatical. ¿Qué son? Son verbos. Y en el tercer caso, amoroso y odioso también son opuestos. ¿Pero qué son entonces como categoría? Son adjetivos. Y amando, odiando son formas verbales. Pero por el hecho de terminar en ando, usted sabe que son gerundios. Entonces, verbos gerundios con verbos gerundios. Estos son verbos también, pero del tipo gerundio. Verbos en gerundio. Ya tenemos la primera parte resuelta. Es decir, buscar las ideas opuestas respetando su forma gramatical. Segundo punto, hay que trabajar con el campo semántico. ¿Qué cosa es el campo semántico? Cuando se habla de campo semántico decimos que los términos en comparación de oposición tienen que estar refiriéndose a lo mismo. Tienen que referirse a lo mismo. ¿Y qué significa referirse a lo mismo? Hablar del mismo hecho, hablar del mismo fenómeno, pero en opuesto. Pero en opuesto, en oposición. Por ejemplo, ¿qué sabemos nosotros de flaco? ¿A quién se le dice flaco? Abreviando el concepto, a una persona de pocas carnes, o de poca o ninguna grasa corporal. Grasa corporal. De poca o ninguna grasa corporal. Miren lo que estamos viendo. Estamos hablando de poco. Estamos hablando de grasa y estamos hablando de cuerpo. Poca, grasa y cuerpo referido a persona son los semas, las características de esta palabra. Tenemos que contestar en oposición, pero que coincidan los semas. ¿Será la respuesta fuerte? No. ¿Por qué la respuesta no es fuerte?
Porque la respuesta fuerte hace referencia a vigor, a resistencia, a fortaleza. Y como ven ustedes, el sema vigor no está acá. Pero no puede ser opuesto. ¿Será ceboso? Parece que sí. A ver, ceboso, que tiene mucha grasa o sebo. Mucho sebo. Pero un momentito. Cuando hablamos de flaco, ¿a qué nos referimos? A personas. Cuando hablamos de ceboso, ¿estamos hablando de personas? Entonces, si no hablamos de personas, tampoco cabe en el campo semántico. Aquí, es posible que sea la respuesta robusto, o es posible que la respuesta sea rollizo. ¿Qué robusto? Fuerte. ¿Qué robusto? Vigoroso. ¿Qué robusto? Fibra, músculo, resistencia. Y como ves, fuerte y vigoroso no son semas que estén en la premisa flaco. Si analizamos la palabra rollizo, ¿qué vamos a encontrar? Que tiene exceso de ¿qué? De grasa. ¿Dónde? En el cuerpo. Exceso de grasa corporal. Ideas opuestas. Poco, exceso. Grasa, grasa. Cuerpo, cuerpo. Aquí sí hay identidad de semas. Por lo tanto, la mejor respuesta es rollizo. Y grueso quedó descartado sencillamente porque sería lo opuesto de delgado. Pero al ser lo opuesto de delgado, no está refiriéndose a persona. No está hablando de grasa. Está hablando de volumen. Está hablando de volumen y no necesariamente de grasa. ¿Qué estamos viendo? Campo semántico. Un segundo ejemplo para campo semántico. Tenemos que determinar exactamente qué significa la palabra izar. ¿Qué significa la palabra izar? La palabra izar significa levantar. ¿Qué cosa se levanta? Dos cosas. O levantas las velas en los barcos o alzas la bandera en su mástil. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué cosa es izar? Alzar o levantar velas o banderas. Muy bien. Ojo. ¿Cuál tiene que ser la idea opuesta? Lo opuesto de levantar, bajar, descender y referirse a velas o referirse a banderas. Si yo leo la palabra apear, ¿qué cosa es apear? Bajarse. ¿Bajarse de dónde? Del coche, del caballo. Claro, acá hay un sema, bajar, opuesto a levantar. Pero no hay vela ni hay bandera. Descartado. Bajar, solo bajar. Entonces, pasar de arriba a abajo. Bajar, pero no hay caballo, no hay velas, no hay bandera. Hundir, tampoco. Te da la idea de profundizar algo, de sumergir. No hay los semas buscados. Desmontar, bajar nuevamente. ¿Pero bajar de qué? Del caballo. ¿Qué encontramos entonces en arriar? En arriar vamos a encontrar bajar. ¿Bajar qué cosa es? La idea opuesta de levantar. ¿Qué cosas bajas? Bajas las velas o bajas las banderas. Como ves, no solo es la idea opuesta, sino que coinciden los semas. Bajas, velas, banderas. Subes, levantas, velas, banderas. ¿Qué estamos encontrando? Identidad de campo semántico. Tenemos un tercer caso. La palabra profano y estas 5 opciones. Resulta que profano tiene 2 significados. Profano es, en el diccionario de la Real Academia, es no sagrado. Lo que no es sagrado es profano. Pero también profano es que ignora un tema o materia, académica, artística, el que ignora un tema. Digamos, y yo me declaro profano en física nuclear. No sé nada de física nuclear. Me declaro profano, por ejemplo, en montaje de computadoras. No sé nada de montaje de computadoras. Entonces, profano es no sagrado y profano es que ignora un tema o materia.
Empecemos a ver la identidad de semas. ¿Qué encontramos en sabio? En sabio, que tiene muchos conocimientos. Veamos cada uno de estos semas. ¿Qué es perito? El perito es el experto. ¿Experto en qué? En un tema, en una materia. ¿Qué es culto? Bueno, la persona que tiene cultura. Y la cultura es un mundo de posibilidades. ¿Qué es experto? El experimentado en algo. En algo, no se sabe en qué, pero en algo. ¿Y qué es analfabeto? El que no tiene letras. No tiene letras, estamos diciendo, no lee, no escribe. ¿Cierto? Muy bien. Si no tenemos la idea de campo semántico, rápidamente alguien podría comentar que el antónimo es sabio. Alguien podría ligeramente decir que el antónimo es culto o que el antónimo es experto. Pero si hacemos coincidir los semas, el de acá ignora. ¿Qué ignora? Un tema. El de aquí es experto, no ignora. ¿Qué es experto? En un tema. Ignora, es experto. Un tema, un tema. ¿Dónde hay mejor identidad de campo semántico? En perito. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos visto que coincidan las categorías gramaticales, que la respuesta antónima tenga bastante similitud en sus semas o elementos que componen la definición de ese término. Y hay un tercer punto importantísimo, la mayor oposición. ¿Cuándo se trabaja la mayor oposición? Cuando en un examen yo encuentro varias alternativas, varias opciones que pueden ser respuestas porque son de algún modo contrarias a la premisa. Pero voy a elegir aquella que se oponga más. A ver, grande, de gran tamaño, claro, no me dice cuánto, de gran tamaño. Ahora, ¿es su antónimo pequeño? Sí. ¿Es su antónimo chico? Sí. ¿Es su antónimo diminuto? Sí. ¿Es su antónimo enano? No. Porque grande, ¿a qué se está refiriendo? A cosas. Enano, ¿a qué se está refiriendo? A persona. ¿Ve? Ahí no hay identidad de sema. ¿Será insignificante? Tampoco. ¿Por qué tampoco es insignificante? Porque insignificante se refiere al grado de importancia. Y aquí no estamos viendo importancia. Entonces, sí tenemos que pequeño, chico y diminuto son opuestos de grande. Yo sí te pregunto, ¿cuál de las tres es más opuesta a grande? Diminuto. Atención. Y no es que pequeño y chico no sean antónimos. Sí son antónimos, pero resulta que diminuto es más opuesto todavía. Entonces, repito, cuando se trata de buscar el mejor antónimo y hay 2 o 3 opciones de respuesta que cumplen con el mismo campo semántico y la misma categoría gramatical, yo elijo el de mayor oposición. Elijo el de mayor oposición. Pregunto, si no estuviese diminuto y te quedan pequeño y chico, ¿qué escogerías? ¿Cuál nos da la idea de menor magnitud? Pequeño, ¿no? Pequeñez. Chico, Juan chico, pero pequeño ya me da la idea de algo que va reduciéndose. Un caso tercero para cerrar esta parte de los 3 puntos fundamentales de los antónimos. Quemante. ¿Qué es quemante? Digamos, es algo que está ardiente, ¿sí? Con elevada temperatura. Pregunto al igual que en el caso anterior. ¿Opuesto? Sí. ¿Opuesto? Sí. ¿Opuesto? Sí. ¿Por qué no es enfriado? ¿Por qué no es enfriado? Porque es un verbo. Este es un adjetivo. Este es un verbo. Este es un verbo. Y por categoría lo descarto. Cálido. Cálido se parece un poco a idea de calor antes que idea de frío. Descartado. Las 3 son opuestas. Descartada porque esto se parece un poquito calientito. Y entre frío y gélido, ¿cuál se opone más? Gélido, evidentemente.
porque gélido es intensamente frío, o sea, muy extremadamente frío. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejar aquí recapitulando muy rápidamente. Cuando resuelvas antónimos, trabajas con ideas de oposición. Esas ideas de oposición tienen que tener en cuenta tres aspectos: categoría gramatical, campo semántico y mayor oposición. Y lo demás lo da pues el manejo del léxico, que es producto de la lectura, del repaso y de la práctica continua con el vocabulario. Bien, pasaremos a un segundo punto. Vamos a explicar un poquito términos, cosas muy generales acerca de las analogías. En general, ¿qué cosa es una analogía? Se define una analogía como la relación de semejanza entre dos pares de palabras. Dos. ¿Cuál es el primer par? El primer par está aquí, ¿cierto? ¿Cómo se le llama a este primer par? Este primer par se le llama premisa. ¿Por qué se le llama premisa? Porque a partir de aquí vamos a hacer el razonamiento. Aquí tiene la premisa, también le llaman par base. ¿Y qué se hace con la premisa o par base? Se le determina su relación. ¿Cuál es su relación? Porque si yo no determino la relación que hay en este par, yo como elijo el par que tiene la misma relación. Porque mi relación de semejanza entre dos pares de palabras quiere decir que la semejanza que yo ubique en A, B, C, D, E como respuesta tiene que ser similar a la semejanza que previamente yo haya encontrado en su lado territorio. Ya vamos a ver que hay dos formas de encontrar la relación. Vamos un poquito a esta parte y retornamos acá. Yo tengo una premisa. ¿De qué manera encuentro la relación? Hay dos modalidades. O lo hago por el tipo analógico o lo hago en forma de verbalización. Cuando digo que lo hago por el tipo analógico es porque ya yo conozco los tipos analógicos. De causa-efecto, de parte-todo, de elemento conjunto, de complementación, de género-especie, de cogénero. Es decir, los rótulos, los nombres que existen y que ya están por convenio establecidos de ese modo. Y si no recuerdo, entonces ensayo la segunda forma. Estas no se excluyen, se complementan. Yo puedo usar el tipo analógico y simultáneamente usar la verbalización para darle más seguridad a mi raciocinio y elegir la mejor respuesta. Supongamos que tenemos escoba-recogedor. Recordando el tipo analógico de escoba-recogedor, decimos aquí hay una relación de complementación. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en la teoría que se habla de complementación cuando una cosa necesita de la otra para cumplir su función. Nada harías con la escoba, poco harías con la escoba si no tienes un recogedor. No harías nada con un recogedor si no tienes la escoba. Entonces, como uno necesita del otro para su funcionamiento, se habla de complementación. ¿Qué identifiqué? El tipo analógico complementación. Me encuentro con otro ejercicio, boyada buey. Entonces yo recuerdo que esto de acá viene a ser un sustantivo colectivo, es decir, viene a ser el conjunto, ¿cierto? Y el otro extremo viene a ser su elemento. He encontrado por tipo analógico, conjunto, elemento. Pero supongamos que yo no me acuerdo de los tipos analógicos. Verbalizar, sí. La verbalización se llama la técnica de la oración. ¿Y en qué consiste la técnica de la oración? Consiste en crearse un enunciado breve, corto, afirmativo con las palabras de la premisa. Y entonces, cuando yo encuentro eso mismo busco en ABCDE. Miren, yo podría haber dicho aquí complementación. ¿Por qué? Porque la linterna necesita de la pila. Una linterna no funciona si no tiene pila. Y como necesita de, es complementación. Pero si yo no me acuerdo qué es complementación, ¿yo cómo podría decir? Podría decir así, verbalizando. La linterna necesita de la pila. ¿De quién necesita? De la pila. Y esto es una analogía. Este es un razonamiento por analogía, sino que lo he verbalizado. Supongamos que yo no me acuerdo que en cordillera montaña hay la relación entre el conjunto y su elemento. Entonces, ¿qué podría decir? Podría decir lo siguiente, ¿no es cierto? Una cordillera es un conjunto, ¿sí? Una cordillera es un conjunto de
montañas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para volver a la parte anterior, identifico el tipo analógico y si no lo recuerdo, lo verbalizo. O me aseguro, reconozco el tipo y lo aseguro verbalizándolo también. Muy bien, venimos acá. ¿Podrías tú hacer el tipo analógico aquí? Yo te digo, ¿qué tipo analógico hay en soldado territorio? Supongamos que te dan un examen y te dicen, hazlo rápido porque el tiempo se te acaba. Entonces, si crees que te puede hacer un poco difícil la relación por el tipo, por el rótulo, verbalízalo. ¿Cómo verbalizarías así? A ver, ¿qué dirías acá? ¿El qué? El soldado. ¿Qué hace el soldado? Protege, resguarda, cuida. ¿A quién? ¿Al territorio? ¿De qué lo protege? ¿De qué lo resguarda? De ser invadido por agentes extraños que pueden causarle daño, afectarlo. ¿Cierto? Muy bien. Mira, el soldado protege, cuida el territorio. ¿El sereno protege, cuida al parque o a la ciudad? A la ciudad, no al parque. ¿El perro protege al palacio, cuida el palacio? Suena poco extraño. ¿El leucocito protege al organismo? Sí. ¿Lo cuida de que un agente extraño no venga, no lo invade y le haga daño? Sí. ¿El padre protege el hogar? ¿Protege el hogar o sustenta el hogar? Sustenta, representa, guía, conduce, ¿no es cierto? ¿El auxiliar protege el colegio de agentes que lo invadan? No, el orden, la disciplina, la puntualidad. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Y decimos así conforme el soldado, su función es proteger el territorio, cuidar el territorio, de que agentes extraños vengan a hacerle daño, del mismo modo el leucocito tiene por función proteger el organismo de que agentes extraños lo vayan a dañar. Marcamos como respuesta. Y si alguien hubiese dicho, profe, ¿y el tipo analógico? El tipo analógico era sencillo, porque tú decías sujeto-función, sujeto-función. ¿Cuál es la función del soldado? Proteger su territorio. ¿Cuál es la función del leucocito? Proteger el organismo. ¿Quedó? Ya vimos cómo se encontraba la relación. Bueno, entonces, sintetizando esto, te presenta un ejercicio. Lo primero que tienes que hacer es buscar la relación. Eso es lo primero, paso número 1. En la búsqueda de la relación tienes que ensayar las dos modalidades. El tipo analógico cuando recuerda los tipos analógicos o la verbalización cuando no puedes encontrar el tipo analógico. O cuando hay ejercicios que su misma naturaleza impiden la verbalización. Por ejemplo, en el ejercicio cuya premisa fuese, faro tempestad. Faro tempestad. Más fácil es decir, el faro guía al navegante, lo orienta en momentos de tempestad. Entonces eso mismo tendría que encontrar qué cosa guía o ayuda a alguien en momentos de. Estamos verbalizando. Bien, vamos a dejar esto ahí y vamos brevemente a comentar algo de oraciones incompletas. Si a un enunciado cualquiera le quitamos una o dos palabras, perdió su sentido lógico, perdió su sentido gramatical, no comunica absolutamente nada. No sé de qué se trata. Hay que devolverle ese sentido lógico y gramatical. Y en esa búsqueda de devolverle su sentido lógico y gramatical para que comunique, entonces hay que respetar 3 requisitos básicos, 3 requisitos fundamentales. Importantísimo. El primero de ellos se llama la gramaticalidad. Y gramaticalidad sencillamente tiene que ver con la normativa. Y la normativa es el conjunto de reglas y normas que rigen el buen uso de nuestro idioma. Entonces ya entenderán ustedes, se darán cuenta que aquí va tildación, puntuación, uso de mayúsculas, uso de tildes, ortografía, sintaxis, concordancia de género, número, persona, es decir, la gramática puesta en acción. Gramaticalidad. Bien, sé que mi respuesta no te satisfació, satisfacerá, satisfizo, satisfacerá. ¿Cuál es la primera en descartarse? Esta. ¿Por qué? Porque no coincide, ¿no es cierto?
¿esto es singular y esto es plural o no? Esto es singular y esto es plural. Ahora, sé que mi respuesta no te satisfació, tiempo pasado. Sé que mi respuesta no te satisfacerá, tiempo futuro. Las dos podrían ser. Sé que mi respuesta no te satisfizo. Pero aquí tenemos que la conjugación del tiempo pasado no es satisfacción. Y la conjugación del verbo satisfacer en su futuro tampoco es satisfacerá. ¿No es cierto? Aquí tendría que haber dicho, mi respuesta no te satisfará, que es lo correcto. Y aquí tampoco tuvo que haber dicho no te satisfació, sino no te satisfizo, que es la conjugación correcta de ese verbo irregular. Si alguien contesta satisfació o satisfacerá, sencillamente está incurriendo en falta de gramaticalidad, está atentando contra la normativa del idioma. Su punto fundamental. A ver, gramaticalidad. Debes limpiar de la herida. Sentido común. Las heridas no tienen basura. Sentido común. Si es herida, ¿cómo tiene costra? Lo que tiene costra ya no es herida. La herida está abierta, la llaga está abierta. Te queda el pus y te queda la pus. Entonces tendríamos que ver qué es lo correcto. Si vamos al diccionario, ¿qué vamos a encontrar si buscamos la palabra pus? Vamos a encontrar que antes de darnos la definición hay una pequeña abreviatura que aparece en todos los diccionarios. Esa abreviatura es M. Y cuando yo observo la abreviatura M, ¿qué digo? Que es un sustantivo que es un sustantivo masculino. Ahora alguien dice, ¿y cómo yo escucho que en mi casa y por ahí dicen? Sí, pues, pero lo que por ahí dicen no es lo que el diccionario dice. Entonces uno no contesta en función de lo que dicen por ahí, como hablan en mi casa, sino como debe ser según las normas gramaticales. Y no se dice la pus, se dice el pus. ¿Por qué? Porque es un sustantivo masculino. Respuesta B. Y así, imagínense cuántos ejercicios tendríamos que haber hecho para demostrar la gramaticalidad en una cantidad X de casos. ¿Cierto? Punto segundo, el sentido lógico. El sentido lógico de una oración se refiere a la coherencia. Y la coherencia quiere decir, vas armando piezas verbales, el todo tiene que ser lógico. La resultante tiene que ser lógica, la idea tiene que ser lógica. Miren que no sería lógico si yo digo lo siguiente, cuando estoy sumamente cansado, me ducho y sigo trabajando. Oiga, no suena lógico. Gramaticalmente eso es correcto, pero no suena lógico que yo diga cuando me siento cansado me ducho y sigo trabajando. Lo lógico sería cuando me siento cansado me ducho y voy a dormir. Me siento a descansar. Eso es lo lógico, eso es lo coherente. Muy bien. ¿De qué te están hablando aquí? El atleta. Todas las mañanas. La primera intención de mucha gente es decir, corre. Pero yo te digo, ¿de quién te están hablando? De un atleta. Y un atleta, ¿qué disciplina practica? No podrías decir, tú tendrías que decir atletismo. Pero el atletismo tiene una cantidad inmensa de variantes. Pesas, jabalina, bala, etcétera, ¿cierto? Entonces, si aquí dijese el maratonista, el fondista, el corredor o Usain Bolt, corre pues, porque me están precisando. Pero si me dicen el atleta, lo lógico es que el atleta, por ser un deportista, todas las mañanas tenga que entrenar. Se baña, pero no hay que ser atleta para bañarse. Juega, no hay que ser pues atleta para jugar. Y corre podría ser la pseudo respuesta del engaño, ¿no es cierto? ¿Por qué hemos dicho entrena? Porque se refiere a atleta, sin especificar el tipo de disciplina que practica. Tercer punto, la propiedad. ¿Qué es la propiedad? El uso de las palabras cuyo significado se ajuste a la idea que se quiere expresar. Se dice en el ejercicio, el 70% de mi deuda. Entonces, si es el 70% de mi deuda, ¿qué idea hay implícita aquí? La idea de que aún debo el 30%. No está todo pagado, debo el 30%. Pues bien, no puede ser cancelado. No puede ser cancelado, porque se cancela ¿qué cosa?
el total. No puede ser liquidado, porque liquidado también se refiere al total. Ahora, podría haber un engaño acá, y no es A, porque si nosotros analizamos esta palabra, algunos la pueden haber confundido. Amortiguado es diferente de amortizado. Si en vez de amortiguado hubiese dicho amortizado, sí, porque amortizar es dar un pago a cuenta. Entonces, como por semántica no puede ser amortiguado, hubiese sido amortizado, es diferente. ¿Con qué me quedé? He abonado. Sabiendo que abonado no solamente es fertilizado la tierra, sino pago que se ha hecho. Yo he pagado el 70%, debo el 30%, pero no he cancelado, porque yo tendría que decir, ya cancelé mi deuda, significa ya pagué todo, ya liquidé mi deuda, ya pagué todo, y no he pagado todo, debo el 30%. A ver, un punto para cerrar esta pequeña exposición acerca de los signos de puntuación. Los signos de puntuación son fundamentales, porque un signo de puntuación puesto en un sitio inadecuado le cambia totalmente el sentido a la idea. Mire, no sé bailar bien, lo sabes, se repite arriba y abajo. Pero yo quiero que la primera me indique que esa persona baila más o menos. Algo sabe bailar. Para yo indicar que la persona baila más o menos, yo tendría que hacer esto. No sé bailar bien. Miren lo que estoy haciendo. No sé bailar bien. Lo sabes. O sea, tú sabes que yo no sé bailar bien. Tú sabes que yo no bailo bien. Eso dice acá. No sé bailar bien. Lo sabes. Pero si yo quiero decir que no bailo nada, ni me saques a bailar porque yo no bailo nada, miren lo que tendría que hacer. Ahora la coma la pongo aquí. ¿Cómo lo leen? No sé bailar. Bien lo sabes. O sea, tú bien sabes que yo no sé bailar. En el primer caso, la coma puesta en otro sitio me da una idea. Le cambio el sitio a la coma y la idea cambia. Aquí baila más o menos, aquí nada baila. Entonces, así conforme las comas, los puntos y comas, las tildes, le van a cambiar bastante el sentido a un enunciado. Una cosa es decir, es muy solícito y otra cosa es muy solicito o muy solicitó. No es igual. Bien, hasta aquí brevemente una exposición básica, panorámica, fundamental de 3 capítulos básicos de la aptitud verbal. En próximas clases tutoriales abordaremos temas de mayor nivel y complejidad. Muchas gracias.